Iván Juárez, conocido como el profesor Ivito, y quiero agradecer mucho al grupo Aprové por la oportunidad que me da de impartir este curso de biología para todos los jóvenes de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en el país hermano de Bolivia. Así que a través de estos videos que vamos a empezar a grabar, vamos a tener dos modalidades, una pizarra y además también un repaso de imágenes a través de una dinámica muy fluida para que ustedes aprendan exactamente todo este curso y así les sirva para su desarrollo profesional. Así que vamos a empezar con el primer capítulo, el cual se titula Relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de este tipo de, relaciones, tenemos que saber lo siguiente, que el cuerpo humano se basa en 4 sistemas. Un sistema llamado sistema de relación, que justamente vamos a empezar a estudiarlo, un sistema de coordinación, un sistema de nutrición y un sistema denominado de perpetuación. Pues el sistema de perpetuación está formado por el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. En el sistema de nutrición tenemos al digestivo, al cardiovascular, al respiratorio, al urinario y al linfático. Mientras que el de coordinación vamos a tener a quién, al sistema nervioso y al sistema endocrino. Ahora tú me dirás, y el sistema de relación, el que nos permite interactuar con nuestro medio ambiente, son 3 sistemas. El primero, el sistema óseo, el segundo, el sistema muscular, y el tercero, el más importante de todos ellos, es el sistema sensorial. ¿Y por qué el sistema sensorial? Porque gracias a este sistema y gracias a los receptores de este sistema, es que nosotros vamos a poder interactuar con nuestro medio ambiente a través de procesos como la irritación, a través de procesos como el tropismo o los famosos taxismos, ¿entendido? Así que esa primera clase va a estar relacionada con todo lo de sistema sensorial para poder explicar la relación que existe entre nosotros con el medio ambiente. En este capítulo tenemos que recordar algo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos que recordar que en el sistema sensorial, que es el encargado de las relaciones de este ser vivo, nosotros tenemos que saber un término llamado receptor sensorial. Cuando hablamos del famoso receptor sensorial, ¿sí? Cuando hablamos del receptor sensorial, nosotros tenemos que saber cuáles son las características o cuáles son las propiedades que tiene este sistema de receptores. Entonces tú dices características. ¿Cuáles son las características, ¿sí? Características de este receptor sensorial? Para empezar, el receptor sensorial, nosotros tenemos que saber que el receptor sensorial tiene una característica muy importante. ¿Cómo se llama esa característica importante? Se va a denominar la especificidad. Especificidad. Profesor, ¿qué significa que un receptor sensorial sea específico? Significa que cuando un estímulo llega a nuestro cuerpo, llega al ser vivo, este estímulo tiene que ser captado por un receptor para ese estímulo. Porque si no capta el estímulo sobre el receptor, simplemente este estímulo no va a ser aceptado, este estímulo no va a ser captado o no va a realizar una percepción. Te pongo en contexto y un ejemplo bien práctico. Si yo quisiera saber qué sabor tiene este plumón, lo que debería hacer es lo siguiente, coger el plumón y llevarlo hacia el receptor para el sabor, que en este caso se localiza en el ojo, no, ¿verdad? En la nariz, tampoco. En el oído, peor. Si no, tendría que llevarlo a mi lengua, porque en mi lengua encuentro receptores para este tipo de estímulo. Si yo quisiera saber qué color es este plumón y qué color es este otro plumón, yo lo que tendría que hacer es llevar la imagen hacia el órgano receptor que le corresponde. Porque si yo lo escucho al plumón, yo no voy a saber qué color tiene este plumón. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Llevar el estímulo hacia el receptor que le corresponde. Y digo, ah, este es morado, este es azul, y así diferenciar las diferentes imágenes. Espero que se esté entendiendo esa primera característica de los receptores, la cual es la especificidad. Entonces, para recordar la especificidad, tú dices, cada estímulo, ¿sí? Cada estímulo necesita, ¿sí? Necesita un propio
receptor. Es decir, un receptor propio para ese tipo de estímulo. Entonces, y hay pregunta de exámenes, ¿ah? Las imágenes, ¿dónde se captan? En la retina. Entonces, mira, vamos a hacer este cuadrito, así pequeño nomás, un resumen de los órganos, de los sentidos que captan los estímulos más importantes que viene en un examen de admisión. Entonces decimos lo siguiente. Por ejemplo, tú dices, para las imágenes, ¿cuál es el receptor para las imágenes? ¿Cuál será el receptor para los sabores? ¿Cuál es el receptor para el olfato, para los olores? ¿Cuál es el receptor para el sonido? ¿Cuál es el receptor para el tacto? Entonces, ya con esa primera premisa, nosotros decimos, para las imágenes, el órgano receptor es la retina. ¿Por qué la retina? Porque en la retina encontramos los famosos fotorreceptores, que es algo que vamos a tratar de explicarlo más adelante. Sabores. En los sabores decimos es el botón gustativo, ¿sí? Pregunta de examen. Botón gustativo. Profesor, ¿qué más? En los olores tenemos el epitelio olfatorio. En el epitelio olfatorio nosotros vamos a encontrar una célula llamada receptores olfatorios. Estos receptores olfatorios son nada más ni nada menos que neuronas, neuronas que captan el estímulo. Durante estas clases, estas sesiones, nosotros vamos a hablar de los receptores para el olfato, por ejemplo. Profesor, y he escuchado que el COVID tiene una sintomatología clásica, ¿no? Que es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Exactamente, el COVID, el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad llamada COVID-19, para entrar en contexto, porque esa puede ser una pregunta en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, una pregunta de contexto, ¿no? Sería, ¿qué neuronas ataca el SARS-CoV-2 cuando ingresa a nuestro cuerpo? No cuando ya está, sino cuando ingresa. Cogerá a los epitelios olfatorios, a esas neuronas del primer par craneal. Es por eso que este virus destruye las neuronas del primer par craneal y nosotros, cuando queremos percibir un olor, no lo podemos. Y si hemos tenido fiebre, hemos tenido tos y sobre todo hemos tenido contacto con una persona que tenga esa misma sintomatología, nosotros podemos decir que hemos ganado el COVID-19. Ojo, eso no es un premio, pero sí de repente un premio a nuestra irresponsabilidad. Por eso que también hay que saber cuidar. ¿Ya, chicos? Listo, entonces, número 1, número 2, número 3. Número 4, al sonido. Órgano de Corti. Órgano de Corti. Es el siguiente elemento que tienes que saber. Y finalmente en el tacto nosotros podemos encontrar diferentes tipos, desde los corpúsculos de Meissner, Merkel, etcétera, ¿verdad? Yo simplemente voy a poner acá los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores se van a encargar de receptores, ¿cierto? Mecanorreceptores son los que se encargan del tacto. Profesor, ¿cuál es la segunda característica? En la segunda característica nosotros vamos a ver que todos los receptores sensoriales sufren de la famosa codificación. Profesor, ¿qué es la codificación? La codificación será el proceso por el cual el receptor coge un estímulo y ese estímulo se va a representar en un impulso nervioso. Si vienen dos estímulos, serán dos impulsos nerviosos. Si serán cinco impulsos nerviosos. O sea, que el número de estímulos que lleguen al receptor se representan en el número de impulsos nerviosos que se producen y se llevan hacia la vía sensorial. Si yo digo N estímulos, ¿qué forman? N impulsos nerviosos. Es decir, cada estímulo, ¿sí? Característica, cada estímulo representa un impulso nervioso. Un impulso nervioso. Profesor, y si un estímulo no representa impulso nervioso, ese no genera sensación. Por ejemplo, en este momento del día, ¿nosotros podemos escuchar las agujas del reloj? Quizás no. Pero ¿qué pasa en la noche cuando estudiamos? ¿Qué pasa en la madrugada cuando estamos en la sala estudiando? No hay ruido y se escuchan hasta el sonido de las manijas del reloj que van avanzando.
¿Por qué en la mañana o en la tarde no la escuchamos y en la madrugada sí? Lo que ocurre es que ese estímulo del sonido de la manecilla del reloj conforme va avanzando se vuelve imperceptible, quiere decir que no se codifica, no logra codificarse en el oído. ¿Por qué? Porque hay sonidos más fuertes, ¿verdad? Hay sonidos más fuertes que prácticamente engañan a nuestro órgano de Corti y es por eso que nos escucha. Profesor, si en este momento de la clase se cae un alfiler, es lo más probable que tú no lo escuches. ¿Por qué? Porque el sonido de mi voz o el sonido de tu voz o el donde te encuentras estudiando va a hacer que el sonido de ese alfiler sea imperceptible. Entonces no se está codificando. Y ya sabes, si un estímulo no se codifica, no se percibe. ¿Entendido? Va acá. Profesor, una tercera característica. La tercera característica se va a llamar la transducción. La transducción. Profesor, ¿y qué es la transducción? La transducción va a ser el proceso por el cual el receptor transforma un estímulo en un impulso nervioso. ¿Sí? Ojo, la codificación es que cada estímulo representa un impulso nervioso, pero ¿quién lo transforma el estímulo en impulso nervioso? Esta propiedad llamada transducción. Entonces decimos que la transducción significa la transformación de quién? Del estímulo, ¿sí? La transformación del estímulo. Ojo, este estímulo puede ser mecánico o químico. Por ejemplo, si alguien me coge el antebrazo, es mecánico, es fuerza, ¿cierto? Mecánico. Si percibo un olor agradable o desagradable, será un estímulo químico, ¿sí? Puede ser mecánico o químico. Transformación del estímulo, ¿en qué? En energía eléctrica. Y creo que tú ya sabes quién es la energía eléctrica. La energía eléctrica se va a denominar impulso nervioso. ¿Sí? Se va a llamar impulso nervioso. Entonces, es así como nosotros tenemos que ir recordando toda esta función de transducción. Hasta aquí tenemos tres funciones o características: especificidad, ya le explicamos, codificación y transducción. Profesor, una cuarta y última, muy bien, la cuarta y última característica de este receptor sensorial se va a denominar la adaptación. La adaptación. Profesor, ¿y cómo se entiende la adaptación? Mira, esto quizás te puede pasar o te ha pasado, por ejemplo, cuando te has duchado. Nosotros nos duchamos todos los días, ¿verdad? Dependiendo de nuestro ritmo de vida también, una vez, dos veces, tres veces, depende del clima también, ¿verdad? Pero en esta situación nosotros nos duchamos y nos echamos nuestro perfume. ¿Qué pasa cuando te echas el perfume? En los minutos después de haberte echado el perfume, tu cuerpo y tú hueles totalmente el perfume, ¿verdad? Pasan unos minutos y ya te vas cambiando, bajas a tu sala o vas a salir a la calle y tú te hueles y pareciera que ese perfume ha desaparecido. Tú dices, uy, muy malo es este perfume que me han vendido o me han regalado. No es así. Lo que ocurre es que ese perfume está presente en tu cuerpo, sino que este receptor para ese perfume se está adaptando. ¿Qué quiere decir? Que estando el estímulo presente, el receptor ya no empieza a codificarlos, ya no empieza a traducirlos, sino disminuye la transmisión de los impulsos nerviosos. Si inicialmente, para ponerle un número y te imagines, teníamos 100 estímulos, normalmente, ¿qué hace tu receptor? Esos 100 los transforma en 100 impulsos nerviosos, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo, el cuerpo, el receptor se adapta. Entonces, de los 100 que tenía y de los 100 que producía, ahora del 100 produce 80, de 100 60, de 100 50, de 100 40, y parece que nosotros ya no vamos a oler ese perfume, pero no es así. Sí lo vamos a tener en nuestro cuerpo. Es más, la persona que viene y nos saluda y dice, ¡ay, qué rico perfume! ¿Por qué? Porque como él recién está experimentando la codificación, ¿cierto? Va a oler el perfume. Pero ¿qué ocurre después de cierto tiempo ahora en él? Ahora este receptor se va a adaptar. Entonces, ¿cómo se interpreta la adaptación? La adaptación será la disminución de la respuesta, ¿sí?
a un estímulo permanente, ¿sí? Por mucho tiempo, permanente. Entonces, es así como tú tienes que recordar la adaptación. Cuando tú te vas a duchar, pones el pie en el agua y el agua está fría, ¿verdad? Está fría, o cuando te metes a la piscina. Te metes a la piscina, el agua está helada y uno no quiere meterse. Pero cuando estamos sumergidos y por cierto tiempo, y ahora salimos al exterior, queremos regresar al agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se adaptó, disminuyó la respuesta y parece que el agua lo hubiesen calentado. Y no lo han calentado, sigue fría. Lo que pasa es que tu cuerpo se adaptó. Entonces, esa es la primera parte, chicos, que vamos a hablar de características, ¿sí? Vamos a entonces seguir hablando, vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar que en los receptores sensoriales nosotros tenemos que recordar, aparte de sus características, ahora vamos a tener que recordar de su clasificación. Profesor, ¿y cómo se clasifican los receptores sensoriales? ¿Cómo se clasifican los receptores sensoriales? Pues nosotros ahora decimos lo siguiente. Estos receptores se clasifican, ¿no? Ponemos clasificación. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los receptores sensoriales? Pues vamos a clasificarlos según tres características. La primera clasificación, ¿sí? La primera clasificación, vamos a ponerlo acá, será según su localización. Según la localización vamos a tener a un tipo de receptor. Profesor, ¿qué otra clasificación vamos a tener? Ahora vamos a tener según, ¿sí? Vamos a tener según el tipo de estímulo que capta. Según el tipo de estímulo que capta. Profesor, ¿y cuál será la tercera clasificación? La tercera clasificación va a ser ahora, ¿según qué? Según su organización. Según su organización. Y eso de según su organización es la más reciente y es de repente la que puede ser nueva pregunta de examen. ¿Entendido? Entonces decimos, a ver, número 1, según su localización, vamos a tener esta primera clasificación. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces lo ponemos por aquí, así, y listo. Ahí tenemos la primera. Entonces hablemos de la primera clasificación. Cuando hablamos de receptor según su localización, tú tienes que saber que son tres, ¿ya? Primero, llamado el esteroreceptor. Creo que ya te da una referencia de algo, ¿no? ¿Qué significa un esteroreceptor? Son aquellos receptores que se encuentran en el exterior de nuestro cuerpo, que puede ser en la piel o puede ser ubicado en la parte de los epitelios que tienen exposición con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿dónde se localiza? Se localiza en la piel, se localiza en la cavidad oral, en la cavidad nasal, en la cavidad auditiva y en el globo ocular. Y si ya te diste cuenta, todos los receptores sensoriales se relacionan con los sentidos. Mira, piel, tacto, primer sentido, cavidad oral, gusto, segundo sentido, cavidad nasal, olfato, tercer sentido, cavidad auditiva, oído, cuarto sentido, y la cavidad, el globo ocular, que sería la visión y es el quinto sentido. Es decir, los cinco sentidos son considerados esteroreceptores. Profesor, ¿y de qué me informan estos esteroreceptores? Estos esteroreceptores nos van a informar, ¿sí? Porque ellos también informan de algo. Ellos informan sobre mi medio externo. Ellos nos informan sobre el medio externo. Y este medio externo, por si acaso, será nuestro medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo está mi medio ambiente? Por ejemplo, está iluminado, ese es mi medio ambiente. ¿Se escucha adecuadamente? Mi medio ambiente. ¿Hay un olor agradable o desagradable? Sí, mi medio ambiente. Eso es el medio externo, por eso se llaman esteroreceptores.
Creo que el segundo receptor tú lo vas a deducir y espero que ya lo estés deduciendo ahí de donde estás escuchando. El segundo sería el interoreceptor y creo que ya lo estás entendiendo, ¿no? Interoreceptor. Este interoreceptor tiene otro nombre. ¿Sabes también cómo le denominan a este esteroreceptor? Se le denomina vísceroreceptor. Vísceroreceptor. Y ya vamos a ver por qué le llaman vísceroreceptor, ¿cierto? Pero creo que tú ya lo estás deduciendo. Se le llama vísceroreceptor porque estos receptores se van a localizar, se localiza, ¿en dónde? En las vísceras, ¿sí? En las mucosas, pero básicamente mucosas de órganos viscerales, ¿sí? Porque no vayas a pensar que la mucosa de la boca, esa no, sino la mucosa del esófago. El esófago es un órgano visceral, la mucosa del estómago, la mucosa del intestino, la mucosa vaginal, la mucosa uterina, la mucosa vesical, la mucosa del intestino grueso, etc. Ahí se localizan estos vísceroreceptores. Además también, además en vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos. Profesor, entonces, ¿qué estímulos vamos a captar gracias a los interoreceptores? Estos interoreceptores vamos a captar, por ejemplo, estímulos de hambre, ¿sí? Estímulos de hambre, estímulos de dolor, sobre todo el dolor visceral, cólico menstrual, por ejemplo, el cólico intestinal, el dolor por cálculo a la vesícula, el dolor por una apendicitis, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué más? Hambre, dolor, elevación de la presión alta. La hipertensión también va a ser, ya que los vasos sanguíneos me informan esto, ¿sí? Exteroreceptores, interoreceptores. Profesor, y finalmente, ¿cuál es el último receptor? Porque usted dijo 3. Se llaman los propioreceptores. Se denominan los propioreceptores. ¿Quiénes son los propioreceptores? Son receptores que se van a localizar en los músculos, en los tendones, en los ligamentos y en algunos elementos del oído interno. Entonces, ¿dónde se localiza? Se localiza en los músculos, ¿sí? En los músculos. Se localiza en los tendones. ¿Dónde más se localiza? Articulaciones. Y además, finalmente, en el oído interno. Profesor, ¿y cuál es la función? Ellos nos informan, mira, informan sobre qué. ¿De qué nos informan? Sobre la posición corporal. Es decir, ¿cómo está mi cuerpo? Si está en bipedestación, si estoy sentado, estoy con los brazos extendidos, elevados, estoy con los brazos cruzados, todo eso me informa. Tú dirás, profesor, ¿es fácil saber eso? No, porque si cierra los ojos, ¿verdad? Cierra los ojos y te damos miles de vueltas y no los abres los ojos y te decimos cómo te encuentras, tú gracias a estos propios receptores vas a saber cómo te encuentras. ¿Por qué? Porque estos se localizan en las articulaciones. Es más, estando con los ojos cerrados, yo te flexiono el codo y te pregunto, ¿cómo se encuentra este codo? Y tú me dices, flexionado. ¿Cómo sabes si no lo estás mirando? Pues sabes que tu articulación te está informando de que el hueso está sobre el otro, ¿verdad? Está haciendo la función de flexión. Eso hacen los propios receptores, ¿ya? Y así, chicos, hemos terminado con la primera clasificación llamada receptores según la localización. Ahora vamos a hablar nosotros de la clasificación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la clasificación según el tipo de estímulo. Y según el tipo de estímulo es un poco más fácil, más sencillo. ¿Por qué, profesor? Porque aquí vamos a hablar de lo siguiente, mira, primer estímulo, ¿sí? Vamos a poner acá. Así vamos a ir bajando uno por uno, ¿ya? El primero, según el estímulo, tenemos mecanorreceptores. Mecanorreceptor. Ahora, es fácil saber quién es el mecanorreceptor, ¿verdad o no? Claro. ¿Qué tipo de estímulo capta?
capta estímulos mecánicos. Estímulos mecánicos. Profesor, ¿cuáles son los estímulos mecánicos que pueden venir en un examen y que tú tienes que saber? Pues tú dices el tacto, ¿verdad? El tacto, la presión. Profesor, ¿quién capta el tacto? El tacto se va a encargar de captarlo el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner. ¿Y quién se va a encargar de la presión? Pacini. ¿Sí? El corpúsculo de Vater-Pacini. ¿Entendido? Profesor, ¿qué otro receptor vamos a tener? Recuerda, la flechita significa que sigue la secuencia, ¿no? Acá está el primero, la secuencia sigue la secuencia por acá. Decimos, el segundo va a ser, por ejemplo, el termorreceptor. El termorreceptor. Profesor, ¿qué es el termo o qué es un termorreceptor? Es un receptor que capta estímulos de variación de temperatura. De variación de temperatura. Profesor, ¿cómo así de variación de temperatura? Claro, serán aquellos receptores, sí, serán aquellos receptores que se encuentran en la piel y van a ver cómo es el cambio o la variación de la temperatura en nuestro cuerpo. Es decir, si se siente frío o se siente calor. Entonces nosotros aquí vamos a tener algo. Vamos a tener dos estímulos muy importantes. Uno va a ser el frío y otro va a ser el calor. La pregunta de examen es, ¿quién es el receptor para el frío? Pues el receptor para el frío se va a llamar el corpúsculo de Krauss. El corpúsculo de Krauss será receptor para el frío y para el calor será el corpúsculo de Ruffini. El corpúsculo de Ruffini. En verano más funciona Ruffini que Krauss y en invierno más funciona Krauss que Ruffini. En el día más funciona Ruffini que Krauss. En la noche más funciona Krauss que Ruffini. Pero ambos funcionan, sino que uno predomina sobre el otro. ¿Entendido? Eso es algo que ustedes tienen que recordar. Profesor, ¿qué otro receptor vamos a tener? Otro receptor que vamos a tener aquí, otro receptor importante también, se va a denominar el nocireceptor. Nocireceptor. Este receptor es uno de los más preguntados, por si acaso, chicos. En toda pregunta de examen de cualquier escuela de salud, ya sea medicina, biología, veterinaria, enfermería, farmacia, psicología, obstetricia, cualquier carrera de salud, esa pregunta siempre viene. Entonces ustedes tienen que saber. ¿Qué es el nocireceptor? ¿Qué tipo de estímulo capta? Capta estímulos, ¿sí? Estímulo de dolor. El estímulo de dolor o los estímulos dolorosos van a ser captados por los nocireceptores. Profesor, friendo un huevito me saltó una gota de aceite a la piel y me quemé y me dolió. Ese receptor se llama nocireceptor. Profesor, me duele un diente, nocireceptor. Profesor, mi cólico menstrual, nocireceptor. Tú dirás, profesor, pero usted dijo que eran los visceroreceptores. Sí, pero recuerda que esta es otra clasificación. Quiere decir que un visceroreceptor que se localice en la vagina puede ser este nocireceptor. No sé si me estoy dejando entender. Esta clasificación es según su localización, no la confundas. Esta clasificación es según el tipo de estímulo que capta. ¿Ya? Cuando desarrollemos alguna práctica o algún ejercicio, ahí nos vamos a dar cuenta de este tipo de preguntas. ¿Ya? Profesor, ¿qué otro estímulo vamos a tener? Otro estímulo o otro receptor, según el estímulo, vamos a tener, serán justamente los llamados quimioreceptores. Los quimioreceptores. Y creo que tú ya te puedes ir dando una idea de quiénes son los quimioreceptores, ¿verdad? Son los que captan estímulos químicos. Profesor, ¿qué significa eso? Captará estímulos como el olor y el sabor. Quiere decir que estos estímulos químicos pueden ser dos. Uno llamado olfato, obviamente para los olores, y otro va a ser el gusto, y esto para los sabores. Recuerden que el sabor
y el olor son sustancias químicas que lo capta el olfato y el gusto. Entonces, si a ti te preguntaran, ¿cuáles son los sentidos químicos? ¿Cuáles son los sentidos químicos? Creo que la respuesta ya la tienes. Los sentidos químicos son el olfato y el gusto. ¿Entendido? Repito, los sentidos químicos son el olfato y el gusto. Esos se llaman receptores químicos. Profesor, ¿y cuál es el último receptor? Porque acá son 5. El último receptor se va a denominar los fotorreceptores. El fotorreceptor. ¿Y quién sería el fotorreceptor? Aquí vamos a tener a la retina, es decir, aquí capta estímulos luminosos. Profesor, ¿y quiénes son esos fotorreceptores? Aquí vamos a encontrarlo en la retina. Y en la retina nosotros vamos a tener dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes de la retina? Uno se va a denominar conos. Uno va a ser los conos y los otros van a ser los bastones. Los conos y los bastones. Los conos va a servir para la visión. Los conos van a servir para la visión de día, visión diurna. Mientras que los conos va a ser para la visión nocturna. ¿Entendido? Para la visión nocturna. Entonces, es así, chicos, como hemos terminado los estímulos o los receptores según el tipo de estímulo. Resaltamos los mecanorreceptores, estímulos mecánicos. Los termorreceptores, variación de la temperatura. Los nociceptores, estímulos de dolor, de daño tisular. Ojo con ese dato. Mire, lo voy a poner de rojito porque eso siempre viene. Daño tisular, daño de tejido, ¿no? El daño tisular va a ser propio ¿de quién? De los nociceptores. Y una pregunta de nivel un poco más avanzado. Ellos producen una sustancia llamada sustancia P. Cuando nuestro cuerpo produce la sustancia P, es porque se encuentra daño de los tejidos, ¿ya? Profesor, ¿qué eran los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores captaban estímulos químicos y los fotorreceptores se van a encargar de captar estímulos luminosos y estos se localizan en la retina. Y ahí tenemos nuestra otra clasificación. La última clasificación, la llamada según su organización. Entonces nosotros tenemos que recordar que esta, según su organización, vamos a tener los siguientes. Tendremos letra A, le vamos a poner de este color. Vamos a por acá. Letra A. Decimos, tenemos los receptores capsulares. Receptores capsulares. Tenemos otro. Tenemos los receptores especiales. Y por último, tenemos a los receptores que le van a llamar terminación nerviosa libre. Terminación nerviosa libre. Esos son los 3 receptores según la organización. Y te lo explico brevemente. Receptor capsular son aquellos que se asocian a una cápsula. Está recontra facilito, ¿no? O sea, están encerrados por una cápsula. Aquí, por ejemplo, tenemos Vater-Pacini. Sí, Vater-Pacini es el ejemplo clásico de receptor capsular. Está envuelto por una cápsula. ¿Entendido? Receptor especial son aquellos que se asocian, ¿sí? Son aquellos que se asocian a una neurona. Por ejemplo, todas estas son aquellas que están en los 5 sentidos. Por ejemplo, el olfato, te dije, se asocia a una neurona. El gusto, el botón gustativo se asocia a una neurona. La vista, la retina se asocia a una neurona. Y las terminaciones nerviosas libres no se asocian. Por eso le llaman libre. Es decir,
¿Quién capta el estímulo? Lo capta esa terminal nerviosa o el botón sináptico. ¿Entendido? Entonces, como verán, es una clasificación bien sencilla, bien simple, a comparación de las dos clasificaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, chicos, eso es la primera parte de las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente, ¿verdad? Nos falta hablar solamente de tropismo y nos falta hablar de taxismo. Entonces, para terminar este primer capítulo, ¿sí? Un poco interesante este capítulo, interesante porque hablamos de relaciones de los seres vivos con su medio ambiente, pero no podemos terminar este capítulo sin hablar antes, ¿cierto?, de la gran diferencia que existe entre tropismo y lo que existe en taxismo, ¿entendido? Entonces, voy a procurar hacer un cuadro comparativo para que tú, cuando te enfrentes a esta pregunta, no tengas ninguna dificultad. Vamos a hacer un versus, ¿ya, chicos? El primer versus de nuestra clase. Versus. Profesor, ¿qué va a enfrentar? Voy a enfrentar la definición entre quién y quién. Vamos a enfrentar a el tropismo, versus quién? Versus el taxismo. Entonces, primera cosa que tú tienes que saber en relación a estos dos términos. Lo primerito que tú tienes que saber en relación a estos términos es que uno se refiere al movimiento y otro se refiere al crecimiento. Y yo creo que con dos ejemplos vamos a dar la respuesta a cada uno de ellos. Vamos a empezar. Yo quiero empezar con el taxismo, ¿ya? Mira, vamos a ver lo siguiente. Yo presento aquí un vaso sanguíneo. Miren acá, por favor, un vaso sanguíneo. ¿Sí? Ahí está el vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo bonito lo tengo por acá. Hay un gran vaso sanguíneo. Por ejemplo, que este sea mi aorta. ¿Sí? Acá está un vaso sanguíneo. Ahí lo remarcamos bien. Listo. Ahí está bien remarcadito. Ya está. Ahí está nuestro vaso sanguíneo. ¿Sí? En este vaso sanguíneo tú entenderás que existe sangre. Eso es obvio, ¿verdad? En este vaso sanguíneo vamos a encontrar sangre. Pero dentro de la sangre, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, toda la sangre que circula por aquí, toda la sangre que circula por acá y que se moviliza, ¿sí?, que circula por aquí y se moviliza y sale por acá, porque recuerda que estos vasos sanguíneos recorren todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Así, va circulando. Nosotros, alrededor de estos vasos sanguíneos, ellos pasan por tejidos, ¿verdad? Ellos pasan por las células justamente para dejar nutrientes. Entonces, por acá va a existir una membrana llamada membrana celular, ¿ya? Delgada, es un epitelio simple plano. Cuando se haga el capítulo de epitelios, de histología, ahí vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Pero recuerda que los vasos sanguíneos ahí tienen una capa de epitelio simple y pegado a esto vamos a tener células. Por ejemplo, esas células, miren, vamos a tener este tipo de células, ¿sí? Tendremos otra célula por acá y así un sinnúmero de células localizadas alrededor, ojo, de todos los vasos sanguíneos, ¿ah? Esto normalmente para que el vaso sanguíneo le dé su nutrición, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no he dicho nada nuevo, nada que tú no conozcas, solamente nos estamos poniendo en el contexto. Ya está, ahí hemos elaborado. Ojo, esto también puede estar a este lado, ¿eh? También en cualquiera de los lados. Pero ¿qué ocurre? Que una de estas células, ¿qué crees? Se enferma. Vamos a enfermar a una de estas células. Por ejemplo, yo digo que esta célula está enferma. ¿Sí? Esta célula se ha enfermado. ¿Y por qué se ha enfermado? Porque aquí ha venido un órgano. Mira,
No sé si te hace recordar a alguien. Mira, de repente tú dices, profesor, ese virus yo lo he visto. Yo lo he visto por la televisión. Sí, lo he visto, hay reportajes sobre él. Gracias a él ha muerto mucha gente y se sigue muriendo hasta que la vacuna sea liberada y producida, ¿no? Sistémicamente. Esperemos que en todos los países, por ejemplo, aquí en el Perú, se habla mucho sobre la llegada a inicios de febrero o de marzo de la vacuna que va a por lo menos a vacunar casi al 30% de toda la población peruana. Espero que en Bolivia también se esté dando este proceso de adquirir esa vacuna, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este bicho? Es un virus. Muy bien, ¿y cuál es el nombre de ese virus? Este virus, ojo, este virus es el famoso SARS-CoV-2. Es por si acaso, cuidado con esta pregunta de examen, es un ARN virus. A mí siempre me gusta ponerlos en contexto, chicos. Siempre tenemos que estar actualizados. Entonces, mira lo que pasa SARS-CoV-2. Ah, entonces ya sé quién es esta célula. Esta célula se llama, por ejemplo, el neumocito. ¿Ves? Este es el neumocito tipo 1. Ese es el neumocito. O sea, eso es el alveolo, mira. Este es el alveolo. Este es un vaso que le vamos a poner la arteria pulmonar. ¿Ya? Así le vamos a poner. Para poner todo en contexto, pues, ¿no? Aquí está la arteria pulmonar. Esta va a ser la arteria pulmonar. ¿Sí? La arteria pulmonar. Listo. Arteria pulmonar, neumocito tipo 1 y el famoso SARS-CoV-2. Profesor, ya está. ¿Y cómo pretende, con este ejemplo, explicarme sobre el taxismo? Pues bien facilito, muchachos. Miren lo que significa taxismo con el ejemplo. Por aquí, por la sangre, va a circular, ya les había explicado, van a circular desde glóbulos rojos, que van a pasar así, mira, los glóbulos rojos tienen forma de disco, aplanado, no tienen núcleo, ¿sí? Aquí está el glóbulo rojo. Él avanza, ¿verdad? Él avanza. Este glóbulo rojo avanza, ¿sí? Y sigue avanzando, pues, ¿no? Según su circulación. Por aquí pasará también una célula, que es el neutrófilo, ¿sí? Es una célula, un glóbulo blanco. El neutrófilo es curioso porque tiene sus núcleos segmentados, así más o menos. Y eso también lo vamos a ver cuando expliquemos sangre, ¿sí? Tejido sanguíneo, ahí también vamos a hablar. Este viene avanzando y normalmente, ¿qué hace? Normalmente esta célula sigue su camino porque está buscando a qué microorganismo atacar para que no haga daño a nuestro cuerpo. Pero él dice, aguanta. Él dice, espera. Él dice, espera. Él mismo dice, espera. Pasando por el pulmón, dice, pasando por el pulmón, me doy cuenta que esta célula está siendo atacada por ella. Entonces, ¿sabe lo que él hace? Él, en vez de irse según la circulación, esta célula empieza a producir sustancias químicas. El neutrófilo capta esta sustancia química y él dice, algo está pasando en este tejido. Entonces, él dice, averigüemos qué pasa. Entonces, en vez de circular, como estaba haciendo, gracias a esas sustancias, él se moviliza, cruza la célula y él se va a encontrar ahora. Dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está produciendo esas sustancias y por qué? Entonces, él identifica al virus y él lo va a atacar. Mira, la célula estaba viajando normal. ¿En qué momento se fue hacia el tejido? En el momento que captó esas sustancias, que solamente para que tú te informes, se llama interleucinas. Interleucinas tipo 2, puede ser el interferón, pueden ser muchas sustancias llamadas citoquinas, ya que quizás en el contexto de COVID estás aprendiendo.
Entonces, ¿qué pasó? Esa célula que debía de haber circulado, igual que el glóbulo rojo, mira, a él le da igual, ¿eh? Él sigue circulando, él dice, no, ustedes sigan avanzando, sus amigas le dicen, yo me quedo por acá. Sale de la sangre, se dirige hacia la zona lesionada donde está el virus o el microorganismo y empieza a atacarlo. Él va a empezar a atacarlo, va a producir anticuerpos y estos anticuerpos van a matar a este virus y así es como nos empieza a defender. Profesor, entonces, cuando una célula se dirige, se moviliza, se traslada a un tejido gracias a un estímulo, a eso se le llama taxismo. Básicamente, lo que ha hecho este neutrófilo se llama quimiotaxismo. Profesor, ¿por qué le llaman quimiotaxismo? Porque gracias a una sustancia química, como la interleucina, como el interferón, este neutrófilo se ha movilizado hacia un lugar donde él no debería de estar. ¿Cómo se le llama al movimiento de una célula? Gracias a la atracción de una sustancia química. A eso se le llama quimiotaxismo, muchachos. A eso se llama quimiotaxismo. Entonces, término general, salimos del ejemplo, espero se haya entendido. Tú dices, profe, ¿qué es el taxismo entonces? Es la atracción que sufre una célula para dirigirse hacia un lugar, que puede ser a través de una sustancia química, que puede ser a través de un sonido, puede ser a través de la luz, puede ser a través de un gas, puede ser a través de cualquier elemento. Y adoptará el nombre de la sustancia que lo atrae. Si es una luz, fototaxismo. Si es una sustancia química, quimiotaxismo. Espero que se haya entendido por ahí la palabra taxismo. Profesor, y la contraposición, el tropismo. El tropismo, por ejemplo, mira acá. Yo voy a poner, es un ejemplo más sencillo, vamos a poner por acá. Ponemos aquí, ahí. Esto es, vamos a poner que esto sea la Tierra, ¿verdad? Esto sea la Tierra, o sea, la superficie, no el globo terráqueo, la Tierra. Por aquí está creciendo, ¿qué crece? Está creciendo una plantita. Una plantita está creciendo. ¿Ya? Mira, una plantita. Así con todas sus ramitas, ¿verdad? No salimos del esquema, no hay problema, no salimos del esquema. Está creciendo con todas sus plantitas. Por acá le sale una hojita, mira. Una hojita así. Con su peciolo, ¿verdad? Ya esos nervaduras, eso lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí está la nervadura. Por acá otra plantita, porque tú dices, profesor, solamente una hojita tiene. Ahí tenemos. Nosotros por acá. Tenemos sus nervaduras, ¿verdad? Ahí está. Y al final, si gusta, tú dices, profesor, quisiera que tenga una rosita, ¿no? Ya, si quiere le ponemos al final ahí, le ponemos una rosita, ¿ya? La vamos a dibujar aquí, así, ya sabes, ahí, ¿no? Ahí está la rosita, listo, más grande, listo, ahí lo tenemos. Ya está, ahí está tu rosita, es una planta. Pero esta planta, obviamente, ¿qué tiene? También tiene raíces, ¿verdad? Entonces, si no, ¿cómo se nutre? Entonces, le vamos a poner una por aquí, otra por acá, otra más por acá, otra por aquí y otra por allá, ¿cierto? Ya está. Y todo lo que corresponde. Ojo que estamos exagerando, quizás así no es una hoja, una flor o una planta de flor de rosa, pero ahí lo tenemos. ¿Cuándo hablamos de tropismo? Hablamos de tropismo cuando un ser vivo crece a favor de algo. Ojo, ya no se mueve, ahora crece a favor de algo. Por ejemplo, la raíz. Aquí tenemos la raíz. La raíz. La raíz, ¿hacia dónde crece? La raíz crece hacia abajo. No digas hacia abajo, tampoco digas hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo pongo una maceta al revés, ¿verdad? Tú vas a ver que la raíz va creciendo hacia arriba, aparentemente, pero no es así, amigo. Lo que va a pasar es que la raíz siempre busca algo, busca la tierra. Donde hay tierra, ahí crece. Es más, la raíz va a crecer buscando fuente de agua en la tierra.
tú puedes sacar una raíz acá al aire. Tú la dejas acá al aire. Pasan las semanas y esta raíz se va a hundir y se va a meter hacia la tierra. ¿Por qué? Porque la raíz tiene, ojo con el dato, tiene geotropismo positivo. Profesor, ¿qué significa geotropismo? Que él crece, ¿sí? Él va a crecer buscando la tierra. Por eso que la raíz crece y puede llegar hasta lugares infinitos dentro de la tierra. Espero que se esté entendiendo. Aquí en el Perú hay un árbol llamado algarrobo. Tú encuentras algarrobos en el desierto de Lambayeque, en la región norte del Perú, donde yo me encuentro, Chiclayo, y vas a encontrar zonas secas, pero llenas de árboles y unos árboles verdes, frondosos, grandes, con espinas. Profesor, ¿y cómo es posible? ¿Quién lo riega? Lo que pasa es que sus raíces están a metros de profundidad buscando agua. Geotropismo positivo. Profesor, ¿y las hojas y el tallo qué tendrán? Pues las hojas, esta de acá, la hoja, ¿qué va a tener? Crece alejándose de la tierra. Yo puedo decir lo siguiente, que tiene, pero busca siempre la luz. Entonces yo digo, tiene fototropismo, ¿sí? Fototropismo positivo. Profesor, pero está corriéndose de la tierra. Ah, y tiene geotropismo negativo. ¿Veis? O sea, que si el crecimiento es buscando la luz, geotropismo positivo. Y obviamente, como está yéndose hacia la luz, pero alejándose de la tierra, geotropismo negativo. Porque positivo el que se acerca a la tierra, negativo el que sale de la tierra. ¿Ves? Recontra facilito. Profesor, ¿el tallo qué será? A ver, explícame tú, ahí tú me dirás. Es fácil, ¿cierto? El tallo. ¿Qué será? Fototropismo positivo. Profesor, hay que seguir la misma secuencia que en la anterior. Claro, ahora le decimos geotropismo negativo. Profesor, ¿y la raíz cómo sería? Ah, la raíz sería facilito, mira. La raíz sería fototropismo ¿qué? Fototropismo ¿qué? ¿Tú qué me dices? ¿Se aleja o se acerca a la luz? Se aleja. Fototropismo negativo. Entonces, si te das cuenta, siempre tiene esto. Claro que hay plantas cuyos tallos también tienen fototropismo negativo, pero son excepciones. En términos generales sería eso. Entonces, conclusión, chicos, en estos minutos, cortos minutos para terminar esta primera sesión. Decimos que el tropismo será la forma de crecimiento siguiendo un estímulo, que puede ser la tierra, geotropismo positivo, si es la luz, fototropismo positivo, y si es contrario, negativo, ya sabes. Y el taxismo es la forma como un ser vivo se moviliza gracias a la atracción de un estímulo. En este caso, si es una sustancia química, quimiotaxismo. Si fuera la luz, fototaxismo. Si fuera el sonido, sería un mecanotropismo, porque el sonido es unas ondas sonoras, ¿verdad? Entonces, chicos, esto es la parte final de este capítulo. Lo vamos a complementar con unas imágenes que les vamos a proyectar a través de la computadora para que usted pueda visualizar y tener completo este primer capítulo. Así que, bueno, eso fue todo. Vamos a pasar al segundo capítulo que corresponde a el sentido de la vista. Así que, chicos, conmigo hasta el siguiente capítulo. Ya saben, cuídense y protéjanse sobre todo de este SARS-CoV-2.